Bueno, y en otra parte del mundo crece la tensión entre Rusia y Ucrania. Los rusos han movilizado 100.000 soldados hacia la frontera y aunque Moscú dice que no hay intenciones de invadir Ucrania, Putin reclama que el avance de la OTAN hacia los países del este es una amenaza para Rusia. Estados Unidos, por su parte, ha dicho que si Rusia llega a invadir Ucrania, será muy caras las consecuencias que tendrá que pagar. ¿Cómo afectaría esto a Rusia, a Ucrania, a los países del este y en realidad al resto del mundo? Vamos a descubrirlo en el siguiente reportaje. La denominan la Guerra Fría del siglo XXI. Es una escalada de tensión entre Rusia y Ucrania que sigue en incremento y que, según inteligencia de los Estados Unidos, en cualquier momento podría culminar con una invasión de tropas rusas a territorio ucraniano. Los tambores de guerra suenan y cada día las advertencias de un lado y el otro aumentan. Nuestras acciones no dependerán del curso de las negociaciones, sino de la garantía incondicional de la seguridad de Rusia, hoy y por la perspectiva histórica. En ese sentido, hemos dejado en claro que es inaceptable un mayor desplazamiento de la OTAN hacia el este. La respuesta de los líderes europeos y estadounidense no tardaron en llegar. Hemos sido claros y consistentes durante bastante tiempo en que respetamos la integridad territorial y la soberanía de Ucrania y esperamos que Rusia haga lo mismo. Cualquier acción agresiva que tome Vladimir Putin se enfrentará a severas consecuencias. La pelota está claramente en su campo. Estas fotografías captadas por satélites espías estadounidenses muestran la movilización de entre 100.000 y 140.000 soldados rusos muy cerca de la frontera de Ucrania. Los rusos señalan que son parte de ejercicios militares, pero esto motivó que los países aliados de Ucrania, entre ellos Estados Unidos e Inglaterra, envíen tropas y armamentos a Europa del Este. Se estima que Washington ha puesto en alerta a unos 8.500 soldados. Envió barcos de guerra al Mar Negro y ordenó la evacuación de familiares de sus diplomáticos en Kiev, capital de Ucrania, país cuyo presidente Volodymyr Zelensky hizo un llamado a la calma. La sensación en los medios es que tenemos una guerra, que tenemos a las tropas en camino, que tenemos movilización, que la gente se está yendo y no es así. No necesitamos este pánico. El pasado 22 de enero, en el aeropuerto internacional de Boryspil, a 29 kilómetros de Kiev, aterrizó el primer envío de la asistencia militar de los Estados Unidos a Ucrania. Los suministros son parte de un paquete de seguridad por un valor total de $200 millones, aprobado por Washington en diciembre pasado. Solo en 2021, Estados Unidos envió $650 millones en ayuda militar a Kiev y un total de 2.700 millones desde 2014. Estos despliegues son proporcionados y en línea con nuestros compromisos internacionales y refuerzan la seguridad europea para todos nosotros. Al mismo tiempo, la OTAN sigue dispuesta a continuar el diálogo con Rusia. Para entender esta crisis hay que retroceder hasta 1922. Ucrania fue una de las repúblicas fundadoras de la Unión Soviética. Desde entonces su población sufrió una limpieza étnica que provocó la muerte de entre 4 millones y 12 millones de ucranianos, razón por la cual los lazos culturales y el idioma son muy fuertes. Hasta 1991, Ucrania fue parte de la Unión Soviética. Tras la caída del muro de Berlín, el país logró su independencia empezando un acercamiento con las potencias de Occidente. Rusia sigue una política exterior pacífica, pero tiene derecho a garantizar su seguridad. No podemos dejar de estar preocupados por la perspectiva de la posible admisión de Ucrania en la OTAN, porque tal hecho conducirá sin duda alguna al despliegue de contingentes militares, bases y armas que supondrán una amenaza para nosotros. En 2008, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, invitó a Ucrania a incorporarse a la alianza que alberga países de Europa y Norteamérica. Y desde entonces las negociaciones se han estancado una y otra vez, porque Rusia teme que Occidente use a Ucrania para consolidar su poder militar y geopolítico. ¿Qué es lo que no hay que entender aquí? ¿Estamos poniendo misiles junto a las fronteras de Estados Unidos?
Es Estados Unidos con sus misiles el que ha venido a nuestra casa. Están en nuestra puerta. Es como si Rusia pusiera tropas en Centroamérica. Hubo aquí en América Latina una crisis muy grave, ¿no es cierto?, a comienzos de los 60, que se conoció como la crisis de los misiles, cuando la Unión Soviética puso misiles a 180 kilómetros de la costa de Estados Unidos, y estuvimos a punto de ir a una tercera guerra mundial. En 2013, Putin presionó al entonces presidente de Ucrania, Víktor Yanukovych, para suspender el acuerdo de asociación con la Unión Europea y estrechar relaciones con Rusia. Este accedió y más de 1 millón de ucranianos salieron a protestar a las calles de Kiev. El hecho fue conocido como el Euromaidán, o Revolución de la Dignidad, que provocó cientos de muertes. Víktor Yanukovych tuvo que huir a Rusia. El país entró en un desgobierno, lo que aprovechó Putin para invadir militarmente la estratégica península de Crimea, con el apoyo de separatistas prorrusos, quienes a su vez invadieron la región de Donbass, con el soporte militar de Rusia. Un conflicto armado que hasta el día de hoy tiene un saldo de casi 14.000 muertos. Después de una navegación difícil, larga y agotadora, Crimea y Sebastopol regresan al puerto de origen. Crimea es la puerta de entrada al Mar Negro, una zona rica en petróleo y gas. Allí se encuentra Sebastopol, el principal puerto de la flota naval de Rusia. ¿Acaso México y Estados Unidos no tuvieron nunca problemas territoriales? ¿A quién pertenecía California y Texas? ¿Lo han olvidado? Sí. Bien, todo se olvidó. Nadie lo recuerda como se recuerda hoy a Crimea. Genial. Pero también intentamos no recordar cómo se formó Ucrania. ¿Quién lo creó? Vladimir Lenin, cuando creó la Unión Soviética. En pleno siglo XXI, este es el mapa de Europa del Este, con Ucrania, un país de 44 millones de habitantes, en medio de un tablero geopolítico entre Rusia y la OTAN. La cercanía del país a Rusia hace que Estados Unidos y la Unión Europea lo vean como un aliado estratégico y militar, algo que Putin observa como una amenaza para la seguridad de su país. Deberían haber tratado a Rusia como un posible aliado. No, fue al revés. Intento de desintegración adicional. Y entonces empezaron a expandir la OTAN hacia el este. Naturalmente, nos dijeron que no lo harían, nos prometieron que no lo harían, y ahora nos dicen, ¿dónde está eso en el papel? ¿No? Váyanse de aquí, nos importa un bledo. Ahora Moscú exige que la OTAN frene su expansión de la alianza a Ucrania y Georgia, el cese de la cooperación militar con las antiguas repúblicas soviéticas y la retirada de tropas y armamentos, algo que la OTAN rechazó. Los tambores de guerra siguen replicando. El gran temor es que se inicie una escalada de violencia sin precedentes, si ninguno de los lados no da su brazo a torcer. Bueno, y desde que se cayó el muro de Berlín, son muchos los países de Europa del Este o del Pacto de Varsovia que han pasado a formar parte de la OTAN, pero Ucrania sería el primer país que antes perteneció a la Unión Soviética, se independizó luego y ahora pretende ser parte de la OTAN, es decir, del grupo de países de Europa del Oeste. Y ahí es donde Rusia ve esta amenaza.